Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Acompáñenme por favor a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 2 al 4. El mensaje de esta noche es una pregunta, lleva como título una pregunta, que dice así: ¿has dejado tu primer amor? La cual quiero hacértela a ti directamente y a mí también. ¿Has dejado tu primer amor? ¿He dejado el primer amor? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A manera de introducción, quiero que nos supongamos una situación. Imagínate que una persona a quien tú amas mucho, quien respetas mucho, eh, que es una influencia para ti, puede ser tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo, no sé, una persona importante para ti, de pronto se acerca y te dice: ¿sabes qué? Ya no eres el mismo, has cambiado. ¿Cómo te tomaría una afirmación como esta hacia tu persona, de parte de una persona a quien tú quieres mucho? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque quiero llevarte un poco a que podamos juntos sentir quizás, en cierta manera, lo que sintieron los efesios. Una iglesia bastante trabajadora, una iglesia bastante fiel, pero que sin embargo le es reprochado algo tan profundo y a la vez tan significativo como es: has dejado tu primer amor. Por ejemplo, cuando leemos el texto, nos dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Me imagino que al mirar a una iglesia así, y al verse ellos mismos que el Señor les reprocha esto, deben haberse preguntado: bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que realmente no le está agradando al Señor? Se deben haber preguntado, me imagino. Así que para que podamos entender juntos esta exhortación a la iglesia y tomar también nuestra parte para nosotros como iglesia local y también como componentes de la iglesia local, eh, me gustaría que en este punto número 1 podamos definir el qué es el amor, el primer amor, y cómo fue el primer amor en los Efesios. ¿Ya? Así que vamos con esta letra A del punto número 1. Punto número 1 es definiendo el qué y el cómo. Puedes anotar ahí. Y letra A, ¿qué es el primer amor? Esta palabra que sale en nuestro texto de Apocalipsis está formada de dos palabras griegas. La palabra protos, que significa primero en tiempo, y también en lugar. Es decir, primero en tiempo, en un espacio de tiempo, como lo primero que sucede, y también primero en cuanto a preeminencia, en cuanto a nobleza. Es decir, esta palabra inclusive se ocupa como primero cuando se habla de los principales de una ciudad, o los principales de la sinagoga, o los principales, o los nobles, se ocupa la palabra protos, ¿ya? Y la palabra que lo acompaña es la palabra ágape, que los cristianos estamos bastante familiarizados con ella, que especialmente es traducida como amor, pero versiones como la Reina Valera 1909 la traducen como caridad, benevolencia o bondad. Cuando me puse a investigar sobre qué era el primer amor, quise también consultar a otras personas, a otros eruditos bíblicos y a otras definiciones que había escuchado también por lo largo de los tiempos, para también considerar su opinión. Eh, Había una que decía, por ejemplo, que el primer amor era poner a Cristo como primero en todo. Ya, hasta ahí lo consideraba, pero cuando vamos al contexto, vemos una iglesia sufrida, paciente, que había trabajado arduamente por el amor del nombre del Señor y que no había desmayado. Entonces, vemos a una iglesia que sí ponía a Cristo como lo más importante.
Otra definición decía que era el amor ágape, el amor sacrificial, el amor verdadero, el que ellos no tenían. Y me ponía a pensar, si esto no es sacrificio, entonces ¿qué es? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y vemos una iglesia, por ejemplo, trabajadora, una iglesia sufrida, una iglesia pura doctrinalmente, una iglesia celosa. ¿Ya? Entonces, no se podía aplicar quizás esta definición, a lo mejor, a el primer amor. Entonces, como no me quedaba un poco clara la película, tomé algunas de las reglas que ocupo para el estudio bíblico y que me han servido mucho en esclarecer algunas cosas. Y es que a veces tú puedes, aunque sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, guiada y escrita por él, en este caso el escritor es un hombre. Y a veces muchos de los sellos o de palabras que ocupa un escritor en específico, en este caso Juan, también la ha ocupado y la ha usado en otras partes de la escritura, en otras cartas. Entonces, esa regla del estudio bíblico a mí me ha servido para esclarecer, y en este caso me aclaró un poco más respecto a qué era el primer amor, porque me pregunté si Juan había ocupado estas palabras como el primer amor, o estas palabras griegas protos y ágape juntas. Entonces, claro, cuando comienzo a leer Primera de Juan 4:19, me topo de que sí, el apóstol Juan había ocupado estas palabras. Por ejemplo, en Juan 4:19, un poquito más atrás, dice así, Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando yo leía el Nuevo Testamento griego interlineal, en el griego está conjugada la palabra, está puesta la palabra en este orden. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él primero amó. Del mismo orden como está escrita en Apocalipsis, primer amor. Entonces, esta misma idea de Juan, de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, de que hacemos cosas para Él porque Él nos amó, la amplía un poco más en el versículo 10 explicando en qué consiste el amor. Entonces sí, aquí estamos entrando en la mente del autor. Dice en el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, volviendo a Apocalipsis, me daba cuenta que el reproche del Señor Jesucristo no era por algo externo. Porque si observamos a esta iglesia trabajadora, sufriente, celosa, santa, firme, vemos que el Señor no le está reprochando algo externo. Más bien le está reprochando algo interno del corazón de los creyentes y de la iglesia. Entonces, ahí causa mucho más sentido en los textos que habíamos leído de 1 de Juan 4:19, que el verdadero amor, que en qué consistía el amor, era en que Él nos había amado primero, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Podemos definir el primer amor, habiendo leído estos textos, de la siguiente manera. El primer amor es el amor que mostramos en el servicio, conscientes del gran e infinito amor que Dios nos dio primero. Repito, el primer amor es el amor que nosotros mostramos en el servicio al Señor, conscientes de que Él nos amó primero. Leyendo todos estos textos me quedaba un poco más clara la idea de que lo que era el primer amor, y que sin duda el Señor Jesucristo les reprochaba a los efesios algo más que nada interno. Entonces, ahora veamos, bueno, en letra B del punto número 1, definiendo el qué y el cómo fue el amor, cómo fue el primer amor de los efesios. Y ahí yo quiero que nos remontemos un poquito al tiempo de la conversión de estos ciudadanos de la ciudad de Efeso. Entonces, acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 19, ¿ya? Y antes de leer un poco el relato de la conversión, quiero darle algunos antecedentes históricos de lo que era Efesio.
Por ejemplo, Éfeso era la sede del culto a la diosa Artemisa, o conocida también como Diana de los Efesios. Y su historia como pueblo, tanto en lo cultural, en lo comercial como en lo social, estaban íntimamente relacionados con la adoración o con el templo de Diana de los Efesios. En resumidas cuentas, era una ciudad tremendamente idólatra, corrompida, ya les voy a explicar por qué, y desenfrenada en lo moral. Esta ciudad de Efeso era muy conocida por el templo de Artemisa y cada vez que, por ejemplo, era invadida por algún imperio, siempre los emperadores conservaban este pueblo, este templo. Siempre los emperadores que llegaban, tanto los persas, después los griegos con Alejandro Magno, después los romanos y otro que a lo mejor se me escapa por ahí, siempre conservaron este templo. Y culturalmente, este templo era conservado como una especie de refugio para los disidentes de los imperios que llegaban ahí. Por ejemplo, todos los disidentes que no estaban de acuerdo o que habían causado sedición en aquella ciudad o en el mismo imperio, podían ir a este templo y refugiarse. Hay un antecedente histórico que dice que César Tiberio quiso abolir esta ley y esta costumbre porque decía que criminales que merecían la muerte se refugiaban en este templo. Y esto fue incluso hasta los días que Pablo visitó este lugar. Entonces, además, por otro lado, Diana de los Efesios era la diosa del sexo. Por ende, era un lugar donde era legal la prostitución, donde se acoplaban y se acuñaban cientos de prostitutas de una manera libre y desenfrenada, trabajaban en ese lugar sin ningún problema. Quizás a lo mejor también por allí está la razón por la cual los emperadores no destruían este templo ni la adoración a esta diosa. Y era muy conocida y la gente que visitaba ese lugar era gran parte también por ello, por la cantidad de inmoralidad. Entonces, hoy día sería, por ejemplo, contextualizando, sería como Ámsterdam y su barrio rojo, o sería como visitar Las Vegas, con sus casinos, sus burdeles y toda cuanta inmoralidad que es conocida por esas ciudades. Entonces, ese era el contexto social, ese era el contexto moral, cultural de estas personas. Pero cuando en el libro de los Hechos se narra la conversión de los efesios, el primer amor de los efesios, me llama la atención que dice así, versículo 18 al 20 de capítulo 19 de Hechos, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora entendiendo un poquito más el contexto de las personas, entendemos por qué. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Versículo 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Sin duda, estos textos nos muestran una conversión de estos efesios, una conversión genuina, evidente y por sobre todo radical. A mí me llama mucho la atención cuando veo personas que dicen que se convierten en el Señor, pero no tienen problema en seguirse emborrachando, o en seguir hablando a groserías, o en seguir viendo pornografía, o en seguir escuchando música mundana que habla de desenfreno, de amor, de pasión y de cuánta cosa inmoral que Dios no prueba. Me llama la atención que cuando veo estos efesios, veo a personas conscientes de su corrupción, conscientes de quiénes eran, y a un Dios misericordioso que alumbró sus ojos y llenó sus corazones de tierna gracia. ¿Y la respuesta cuál fue? Un pueblo de corazón renovado, dispuesto, arrepentido, confesando y volviéndose a Dios. Entonces, es una conversión genuina, evidente y radical,
que fue la respuesta al gran amor del Señor. Ahí se narra un poco el primer amor, dónde partió todo este amor de los efesios. Ahora, tomando nuestra parte en lo que corresponde a esta exhortación, en el punto número 2, ¿se puede obrar sin el primer amor? La respuesta es sí. Se puede, punto número 2, se puede obrar sin el primer amor. Nos deja bastante claro nuestro texto en Apocalipsis, por favor, volvamos ahí. Capítulo 2 dice: yo conozco tus obras. Era una iglesia trabajadora, una iglesia paciente, que no puede soportar a los malos, y has probado una iglesia celosa, una iglesia pura doctrinalmente, una iglesia sufrida, una iglesia paciente, una iglesia fuerte, dice, y además no había desmayado. Pero sin embargo el Señor les reprocha que ellos habían dejado su primer amor. ¿Se puede obrar sin el primer amor? Por supuesto que sí. Nuestro texto nos muestra que se puede servir al Señor de manera religiosa, de manera superficial, y aún trabajar arduamente en lo que tú puedes hacer para el Señor, pero ignorando, descuidando, dejando el primer amor. La gratitud por el amor que Dios te ha dado. La gratitud del amor con el que Dios te ha salvado. La gratitud con la que Dios salvó tu vida de triste y pecaminosa. ¿Se puede servir de esa manera? Por supuesto que sí. Lo vemos en el texto. Ahora, hay maneras de darnos cuenta también en algunas áreas de nuestra vida cómo hemos dejado el primer amor. Respecto, por ejemplo, a los hermanos en la fe. ¿Cómo podemos darnos cuenta de nuestra falta de amor? Fácil. No teniendo misericordia para con aquellos que caen. No perdonando a aquellos hermanos inconstantes que nos hacen daño y muchas veces nos pagan mal por el bien que le hemos hecho. No siendo pacientes con aquellos que les cuesta la vida cristiana. ¿Alguna vez te has quejado y te has dicho: oye, este hermano otra vez se cayó, oye, este hermano otra vez fracasó, oye, este hermano otra vez se apartó? ¿No será, querido hermano, que a lo mejor estás dejando el primer amor? ¿O lo has dejado? ¿No será que el primer amor no está siendo latente en tu corazón? La cualidad que Pablo, por ejemplo, les rescató a los cristianos de Efesios, la podemos ver en capítulo 1 del libro a los Efesios, la carta a los Efesios, en el versículo 15 y 16. Mira lo que Pablo les rescata a los cristianos de Efesios, escribiéndole la epístola. Dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Te fijas? Y de vuestro amor para con todos los santos. El mismo apóstol nos manda a decir: el que quiere estar firme, mire que no caiga. O cuando nosotros vemos a otro hermano caer, debemos considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa es una de las muchas maneras que obramos cuando estamos conscientes del amor inmenso que Dios ha derramado sobre nosotros y sobre nuestra vida. ¿Se puede obrar sin amor hacia nuestros hermanos? ¿Haber dejado el primer amor respecto a nuestros hermanos? Por supuesto que sí. ¿Se puede dejar el primer amor respecto a los inconversos? Más aún. Por ejemplo, ¿cómo darnos cuenta de esto? Haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Te quebranta saber que a tu lado hay personas que van a irse al infierno? ¿Te quebranta saber que hay familiares tuyos que no conocen a Cristo? ¿Te quebranta, maestro o maestra de escuela dominical, saber que hay niños que le estás enseñando que no te están escuchando y que su fin no va a ser el cielo algún día quizás? ¿Estás llorando por ello? ¿Cómo darnos cuenta que hemos dejado el primer amor para con los incrédulos? El primer amor de Dios para con los inconversos es cuando se hace evidente nuestra falta de quebranto por ellos. Cuando no intentamos ganar a nadie. Cuando no tenemos el deseo de llevar la palabra del Señor y el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no le conocen. Es una manera evidente de darnos cuenta
que hemos dejado el primer amor. Decía este punto número 2, ¿se puede obrar sin el primer amor? Por supuesto que sí. Por supuesto que se puede seguir una vida de activismo, de religiosidad, una vida de superficialidad. Por supuesto que sí. Pero punto número 3, por el contrario, no se puede estar en el primer amor y no obrar. Aquí ampliamos un poquito más la idea respecto al primer amor. No se puede estar en el primer amor y no obrar, es decir, que este amor no produzca obras en nosotros. Hemos definido que el primer amor es nuestro servicio a Él, nuestro amor en el servicio, estando conscientes del amor que Dios ha derramado en nosotros. Y aquí lo vamos a ampliar un poco más. Como decía este punto número 3, no se puede estar en el primer amor y no obrar, pero por el contrario, se puede obrar sin el primer amor. ¿Por qué? Porque el primer amor nos llevará a obrar y servir verdaderamente al Señor. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios capítulo 5, vamos a leer los versículos 14 y 15. Aquí Pablo narra un poco respecto a lo que a él lo motivaba a seguir llegando hasta los confines de la tierra con el Evangelio y su servicio al Señor. Versículos 14 y 15 de 2 de Corintios capítulo 5. Mira lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos compunge, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es más, en otras partes de la Biblia, él mismo dice, preferiría ser yo maldito, ser anatema, por amor a mis hermanos, los judíos según la carne. Él dejó evidencias de que su motivación más grande, lo que lo motivaba a servir al Señor, era su gratitud al tremendo amor que Dios había derramado alguna vez sobre él. Es más, el apóstol Pablo siempre relacionó también el amor al trabajo en la obra del Señor. Por ejemplo, esto se lo rescata a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acompáñenme un poquito más adelante. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Fíjate que no les dice de vuestro trabajo, sino del trabajo, que es consecuencia de qué? De vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Pablo siempre asociaba el servicio al Señor como respuesta al amor que Dios nos había dado, a la gratitud, al amor que Dios nos había dado, salvándonos de nuestros pecados, recogiéndonos de una vida vil y perdida y llevándonos a su luz admirable. Por ende, esta fórmula siempre va a ser así en la Biblia. Primer amor, es decir, estar consciente del amor que Dios nos ha dado, más gratitud, es igual a servicio eficaz. Eso fue lo que los efesios olvidaron en su servicio al Señor. Pero a lo mejor cuántas veces nosotros como creyentes, amados hermanos, nos hemos visto sirviendo al Señor por rutina, sirviendo al Señor por religiosidad, sirviendo al Señor por superficialidad. Oh, si no vamos a la iglesia, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir nuestro pastor? ¿Qué va a decir nuestros hermanos? En vez de ir por amor, por gratitud al Señor. Cuando predicas el Evangelio a otra persona, ¿lo haces por qué? ¿Por obediencia, simplemente? ¿O porque el amor de Dios constriñe tu corazón? Y eso te ha llevado a predicar a otras personas, a estar consciente de que ellos van a ir al infierno, a una condenación eterna. Por eso, ¿se puede obrar sin el primer amor? Sí. Y en el punto número 3, pero no se puede estar en el primer amor y no obrar. Porque ese amor
el amor de Dios en nosotros producirá siempre obras y frutos que son agradables a Él. Conclusión, amados hermanos, conclusión. El primer amor, es decir, el amor de Dios en nosotros, el amor que nosotros tenemos estando conscientes del amor que Dios ha derramado en nosotros, debe ser el motivante de todo lo que hacemos, ya que cualquier cosa que hagamos sin este esencial ingrediente es solo activismo. Y el Señor exhorta a la iglesia de Efesios que si no se arrepiente, iba a ser disciplinada. Por ejemplo, lo vemos acá en Apocalipsis, en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, le dice. Arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios les dice que si ellos no se arrepentían de esta actitud indolente, de esta actitud superficial en el servicio, no conscientes del verdadero amor que realmente desde un principio impactó su vida, Él iba a disciplinar a la iglesia. Él la iba a sacudir. Por tanto, amados hermanos, en todo lo que hagamos, en todo lo que queramos hacer, hagámoslo de gratitud, conscientes en nuestra mente y en nuestro corazón de la gracia que ha sido derramada para con nosotros, del tremendo amor que Dios nos ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tomando nuestros pecados, muriendo en la cruz, salvándonos de una vida vil y pecaminosa. Nos dirigíamos al infierno, estábamos condenados, pero Él nos salvó por amor de su nombre, por su amor infinito nos salvó. No por obras que hubiésemos hecho, sino por la pura misericordia, como dice Tito capítulo 3. No por obras de justicia que hubiésemos hecho. Pero tú a lo mejor de pronto que estás escuchando este mensaje y no conoces al Señor Jesucristo. A ti quiero dirigirme. ¿Qué estás esperando para ir a aquel que derramó su sangre en la cruz por ti? Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos, no por algunos, por muchos, por todo el mundo. Él vino a sufrir, a tomar el pecado de la humanidad, a llevarla sobre su cuerpo, porque allí se estaba demostrando el verdadero amor, el verdadero y genuino amor, el de Dios hacia nosotros, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna y una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, tú que escuchas este mensaje y no tienes una relación personal con Cristo, déjame decirte que estás en un peligro, en la condenación de tu alma. Pero Cristo hoy te ofrece la salvación por medio de su sangre vertida en la cruz. Él murió y resucitó, venciendo a la muerte y al pecado, para dar vida y vida en abundancia. Así que quiero animarte en esta hora, tú que escuchas este mensaje. Corre a los brazos de Cristo. Corre a aquel que mostró el primer y verdadero amor a este mundo. Y a ti, querido creyente, no olvides esta exhortación y preguntarte siempre si es que de casualidad habrás dejado tu primer amor. Y que en todo lo que hagamos y nos planteemos hacer para la gloria del Señor, sea en su amor, conscientes de su amor y obrando por gratitud en su gran y amor. No dejemos nuestro primer amor. Y que el Señor les bendiga. Buenas noches.